Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos en un minutito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Buenos días con todos. A ver, dame un segundito. Un momentito, vamos a... Ya está. Bien. Bien, ¿qué tal? Am, Preguntas, ¿no? Veamos. Dice, profesor, buenos días. Una consulta. ¿La PC2 será el 7 o el 14 de octubre? La PC2 será el día... A ver, me parece que va a ser el día 14. Va a ser el día 14, ¿sí? La práctica 2 y la 3, no, probable que la 4 también, sí se corran una semana, pero vamos a ver con el final, ¿sí? Eso se va a evaluar, ¿ya? Porque ahí sí tenemos menos tiempo, por tanto, eh, vamos a informarlo más adelante, ¿sí? Pero la práctica 2 por lo menos sí va a ser el día 14, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué más? Ya, ya, a ver, un momentito. Ya tengo acá esto. He subido allá al Canvas. eh, He subido al Canvas ya las clases de la semana 7 y también de la semana 8. Sí, por favor, lo pueden ya revisar. Si tienen alguna pregunta, ya saben que vamos a desarrollar eso el día de hoy, ¿no? Ya, vamos a ver un momento. Yo tengo varias pestañas acá abiertas y necesito cerrarlas todas, ¿no?
Bien, chicos. Ya vamos a comenzar la clase de una vez. Buenos días con todos. Vamos a hacer lo que le corresponde a la semana. Vamos a ver cosas, ¿no? A ver, esta semana nos toca hacer cinética de un cuerpo rígido en general, lo que es esa semana. Y el día de hoy vamos a ver ese tema de acá, ¿no? A ver, ¿qué cosa es? Momento inercia de masas de cuerpos simples y compuestos. Eso es principalmente lo que vamos a ver. Momento inercia de masas de cuerpos simples y compuestos. ¿Sí? Em, ¿Qué es lo que esperamos? ¿Ya? La idea es que formules ya ecuaciones para el cálculo de momentos de inercia, en este caso de masa, para estructuras o cuerpos que sean cuerpos rígidos, que sean simples, compuestos, ¿ya? Ya sea por integración directa o ya sea por expresión matemática, por fórmula matemática, ¿sí? Una vez que tú sepas hallar esa cantidad, que es una cantidad importante, te vas a dar cuenta de que cuando quieres estudiar la cinética de un cuerpo rígido, vas a necesitar esa cantidad, ¿ya? Que es el momento de inercia. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia va a ser dependiente del estudio dinámico de los cuerpos rígidos. ¿Sí? Entonces, una vez con el momento de inercia, ya vas a poder desarrollar problemas de momento de inercia para cuerpos simples compuestos y no solamente eso, también estudiar la dinámica de cuerpos rígidos. ¿Ya? La idea es que se logre esta semana ambos. Vamos a ver qué cosa es el momento inercia de masa, que lo que tú has visto en los cursos de física general o física uno, que se denomina momento inercia nada más. ¿Sí? eh, a ese el término de masa se sobreentiende, ¿no? Cuando ya especificas de qué cosa es porque hay que poner una diferencia clara entre momento de inercia de masa, momento de inercia de área, o diferentes tipos de momento de inercia, ¿sí? Pero a final de cuentas la estructura es muy similar, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, todo cuerpo, ¿ya? Tiene con una determinada masa, ¿sí? Tiene asociado un momento de inercia, ¿ya? Este momento de inercia se va a definir como la integral del segundo momento con respecto a un eje de todos los elementos del diferencial de masa que constituyen el cuerpo, ¿sí? Esto del segundo momento lo vamos a explicar ahora, ¿ya? Pero una cosa interesante a tener en cuenta aquí es que se hace con respecto a un eje, ¿ya? ¿Ya? Entonces se hace con respecto a un eje, sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir este momento de inercia? ¿Ya? Siguen entrando. Un momentito, por favor. Un momento, por favor. Mira, tenemos un cuerpo rígido cualquiera, ¿sí? Y lo que tú debes recordar de tus clases de física uno o de física general es de que el momento de inercia va a depender para el caso de una partícula, va a depender de la masa de la partícula y la distancia a un eje de rotación, a un eje determinado, ¿no? En este caso, el eje es este eje que le denominan el eje Z, ¿ya? Y si tomas un diferencial de masa que se ubica a una distancia R del eje, ¿ya? Y cuando hablamos de distancia,
siempre es perpendicular, ¿ya? Las distancias son perpendiculares, siempre. Entonces, así tú puedes definir el momento inercia de este pequeño diferencial de masa, ¿ya? De este de aquí, ¿ya? Como R por diferencial de masa. Entonces, el diferencial de momento inercia va a ser, es R cuadrado por diferencial de masa, ¿sí? Es la distancia al cuadrado. Ojo, la distancia al cuadrado por el diferencial de masa, ¿ya? Si quieres saber el momento de inercia de todo el cuerpo rígido, lo que tendrías que hacer es integrar para todas las masas del cuerpo rígido, ¿no? Para tener en cuenta todas las masas, ¿no? Entonces, por definición, esta integración va a ser para todas las masas del cuerpo rígido, para todos los diferenciales de masa, y es integral R cuadrado diferencial de. ¿Está bien? Y esa integral nuevamente es para todos los diferenciales de masa. ¿Está bien? Dicho esto, dicho esto, tenemos lo siguiente. Se conoce, o sea, se sabe que como tienes un cuerpo rígido, ojo, estamos hablando de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Y ese cuerpo tiene una determinada distribución de masa, o sea, la masa no está uniformemente distribuida. En general, puede estar distribuida de manera distinta, y esa distribución lo denomina o lo determina una cantidad que denomina la densidad. ¿Ya? Entonces, en general, la densidad es una función de 3 variables, es una función multivariable, depende de 3 coordenadas porque en general puede ser en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, eso aquí es la densidad volumétrica o densidad únicamente, ¿no? Densidad volumétrica, ¿sí? Estamos hablando de este cuerpo rígido en un determinado volumen, ¿no? Em, ¿Y cómo relaciona la masa con la densidad? No voy a decir masa entre volumen. Recuerda que tiene que ser diferencial porque estamos diciendo que esa cantidad está cambiando de punto a punto. Por tanto, va a ser diferencial de masa entre diferencial de volumen. O sea, esta cantidad ρ es diferencial de masa entre diferencial de volumen. O sea, la derivada de la masa con respecto al volumen, ¿sí? Eso vendría a ser la densidad volumétrica. Si es que tú despejas, tienes que el diferencial de masa es ρ por diferencial de volumen, y eso lo puedes reemplazar acá, ¿sí? Si lo reemplazas, obtendrías la siguiente integral, que es una integral volumétrica. No es una integral que puedes pasar a integrales triples de manera adecuada, ¿sí? Es una integral ya volumétrica, ¿ya? Ya, a ver. En este caso, integral sobre todo el volumen ocupado por el cuerpo rígido, ¿sí? Por el cuerpo rígido, ¿sí? Y es que si tienes alguna pregunta, la puedes hacer en cualquier momento, ¿ya? Tenemos un teorema importante que se denomina el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Ah, Diego, dime. Bueno, sí, profesor, una duda respecto a lo que mencioné antes sobre la densidad. Como mencionó, ¿no? Un cuerpo no está distribuido uniformemente. En el que ha puesto este ejemplo, que está mostrando, es uniforme, una densidad uniforme, ¿no? No, 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 no. ¿No? No, en general no. No digo, o sea, en general, toda esa expresión, la última expresión, por ejemplo, en general no. Ahora, voy a apoyarme de tu comentario o de tu pregunta justo para hacer un comentario adicional, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, o sea, esa expresión es general para cualquier distribución? ¿Qué pasa si ρ, que es una función de 3 variables en general, es una constante? Le voy a llamar ρ cero. ¿Qué pasa si es una constante? Entonces tú sabes que las constantes salen en la integral, pues.
¿no? Entonces se va a quedar que el momento inercia va a ser igual a esta constante que va a salir integral por la integral volumétrica de R cuadrado diferencial de volumen, ¿sí? Y esto solo lo puedo hacer si la densidad volumétrica es constante. Y si bueno, y si conozco la densidad, bien. Pero esto, ojo, este error en general tiene que quedarse dentro del integral, ¿sí? O sea, si la densidad varía de punto a punto, entonces la densidad se queda dentro y no sale, ¿no? Si es una función de x y z, tengo que integrarla dentro. ¿Está bien? Yo no sé. Gracias. Sí, ya está, excelente. Bien, entonces continuamos. En el caso tenemos el famoso teorema de ejes paralelos, que lo que nos dice es lo siguiente. Si yo conozco el momento inercia respecto a uno de los ejes que pasa por el centro de masa, ojo, ¿ya? Aquí tengo este de aquí, este puntito, que es el punto G, es el centro de masa, ¿ya? G, centro de masa. Si yo conozco el momento inercia que pasa por el centro de masa, yo puedo conocer el momento de inercia de cualquier otro eje que sea paralelo a ese eje que pasa por el centro de masa. Entonces, el eje Z' es un eje que pasa por el centro de masa y tú puedes hallar el momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Se puede hallar por interacción directa? Sí, sí se puede. Ahora, ¿lo puedes hacer respecto de otro eje? Sí, ojo, puedes hacer hallar ese momento de inercia con respecto al eje Z. También lo puedes hacer por integración directa. Solamente que se demuestra de que cuando los ejes son paralelos, esa expresión se reduce bastante. O sea, el momento de inercia con respecto al eje Z, que es I, ¿ya? Este I es respecto al eje Z, respecto al eje Z, es igual al momento de inercia respecto al eje Z', que es un eje que pasa por el centro de masa, y eso le vas a sumar la masa, ojo, este M vendría a ser la masa total del cuerpo rígido, ¿sí? Y esta cantidad D vendría a ser la distancia entre los ejes. Distancia entre los ejes. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, tú puedes hallar el momento de inercia respecto al eje Z, lo puedes hacer de dos maneras. Puedes hacer integración directa, o sea, haces, I es igual a la integral volumétrica de R cuadrado, densidad diferencial de volumen, ¿no? Y R sería desde este punto hasta cada diferencial, ¿sí? La distancia desde ese punto a cada diferencial, ¿de acuerdo? Em, una vez que tú hagas esa integración, ¿ya? Obtienes I con respecto al eje Z. Le puedes llamar IZ. Ahora, si haces IZ', que sería la integral de volumen, vamos a ponerle volumen prima de R cuadrado, pero ojo, este R ya no es este de acá, mira. Este R vendría a ser la distancia de este punto a este diferencial, mira. Mientras que R, ese es R', mientras que R sin prima era la distancia del punto A al diferencial, y así se generalizaba, ¿ya? R' es la distancia de G al diferencial, que sería acá R' al cuadrado por la densidad por diferencial de volumen, ¿sí? O sea, puedes hacer ambas integraciones y cuando tú hagas ambas integraciones te vas a dar cuenta que estas integraciones se van a diferenciar
por esta cantidad, que es m por d cuadrado. Y d vendría a ser la distancia entre los ejes paralelos. Y ojo, tienen que ser paralelos, ¿ya? No pueden ser este, otros ejes, tienen que ser sí o sí paralelos. Y no importa dónde apunte el eje, lo importante es que el eje Z' pase por el punto G, ¿no? De repente tienes, por ejemplo, este eje de acá, ¿no? De repente tienes este eje de aquí. Vamos a tener un ejemplo. Es el eje Z'. Solamente puedes comparar ese eje Z' con otro eje que sea paralelo, ¿ya? Y puedes aplicar lo mismo. Teorema de Steiner. Tienen que ser paralelos, ¿ya? Ya está. Bien. ¿Qué más? Acá está, bueno, momento de inercia después del eje Z', em, que pasa por el centro de masa G, masa del cuerpo, distancia perpendicular entre los ejes. Cuando hablamos de distancia entre ejes, estamos hablando de distancia perpendicular, claramente, ¿no? La distancia entre ejes siempre es perpendicular. Con eso introducimos el concepto de radio de giro, que es una cantidad que está en muchos libros. ¿Por qué? Porque, a ver, los cuerpos pueden tener diferentes formas, ¿no? Y es muy compleja la forma que tengan, ¿no? Entonces, hacer una integración para cada cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una silla, simplemente una silla, tiene una geometría muy compleja. Entonces, hacer una integración para una silla es bastante difícil. Entonces, lo que generalmente se tiene en las referencias bibliográficas es que la unidad de inercia se expresa como la masa por un K. Este K se le denomina radio de giro, ¿ya? Este K se denomina radio de giro, ¿ya? Acá está, radio de giro K, ¿ya? Si tú despejas esta expresión, o sea, despejas K, te va a quedar la raíz cuadrada de I entre M. Entonces, muchas referencias te dan el radio de giro de las figuras geométricas, ¿ya? Te dan las figuras de la silla entera, no te dicen la masa de la silla, simplemente te dan la forma geométrica que tiene, ¿no? Y bueno, para una silla con estas dimensiones, el radio de giro es tal, y ya está, ¿no? Y con eso, tú sabes, no importa qué más tenga, si conoces la masa, ya puedes tener muy inercia en masa, ¿sí? O viceversa, si tienes mucha inercia, puede ser el radio de giro, ¿sí? Entonces, el radio de giro tiene unidades de longitud, no te vayas a olvidar. El radio de giro K tiene unidad de longitud, ¿sí? Y cuando se conoce el orden de masa del cuerpo, la identidad I se conoce como momento de inercia en masa y tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado. ¿Está bien? Sí. Em, si es que tú tuvieras un cuerpo compuesto, y aquí lo voy a colocar, ¿ya? Vamos a colocar aquí una observación. Si un cuerpo está compuesto por eh, figuras, figuras eh, geométricas conocidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé. eh, digamos que tienes un- una casa, ¿no? Y es una especie de pirámide de base cuadrada, una base por acá tienes, digamos, una parte más baja, ¿no? Y ya está, ¿sí? Digamos que la casa es más o menos así, ¿no?
O sea, tú puedes observar que la casa, digamos que tiene esta figura, está compuesta por figuras conocidas, ¿no? En este caso tienes acá una especie de prisma rectangular o paralelepípedo. Por aquí tendrías otro, ¿no? Por aquí tendrías otro, ¿ya? E incluso encima tienes, o sea, que tienes como una especie de pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces el momento inercia de estos cuerpos geométricos conocidos, pirámides, cubos, esferas, cilindros, conos, etc., etc., es fácilmente hallable, ¿no? Es sencillo, se puede hallar de manera sencilla, ¿no? Entonces lo que se hace acá es que el momento inercia, todo, ojo, todo respecto a un mismo eje, ¿ya? Va a ser la suma de momentos inercias de de las figuras constituyentes, ¿está bien? Y es una suma algebraica directa, y el momento inercia es una cantidad escalar, por tanto, es una suma directa nada más, ¿ya? Formalmente hablando, ojo, formalmente hablando, el momento inercia es una cantidad tensorial, ¿ya? Formalmente hablando, incluso cuando ha visto en estática, porque ahí es donde se desarrolla con mayor detalle el momento de inercia, eh, hablamos de momento de inercia con respecto a un eje X, con respecto a un eje Y, con respecto a un eje Z, y con respecto a ejes cruzados, X, Y, así, ¿no? Y así como hay X, Y, también hay Y, Z, X, Z, hay todos los términos cruzados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ves todos esos términos, no tienes una especie de muchos momentos de inercia, ¿ya? Momentos de inercia y también lo que se denominan los productos de inercia, ¿no? Tú debes recordar, ¿no? Había el Ix con respecto al eje X, el Y con respecto al eje y el IZ con respecto al eje Z, ¿no? Para los cuerpos planos se definía también el producto de inercia, ¿no? Que era el IXY y acá también el IXY, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? No solamente ocurría que tenías que coordinarse con respecto de un sistema que tiene un eje perpendicular al eje Z, también tendrías sistemas con líneas de inercia perpendiculares al eje Y, por ejemplo, tenías el XZ, ¿no? Por acá también, ¿no? Y también tendrías el producto de inercia YZ, ¿no? Eh, en ese caso sería ZY, YZ. Y este conjunto de 9 numeritos, lo que hacen es conforman algo que se le llama la matriz de inercia o tensor de inercia, ¿sí? Conforma el tensor de inercia, ¿ya? Entonces, lo conforma eso, ¿ya? Y que en realidad se va a definir así porque es una matriz antisimétrica, ¿ya? Al final de cuentas, tenemos muchas cantidades, ¿no? Formalmente el momento de inercia es una cantidad tensorial, ¿ya? Pero nosotros en todo momento solamente nos vamos a referir a estas cantidades, ¿sí? No nos vamos a interesar por ahora el producto inercia, que tú sí conoces el producto inercia, ¿sí? De ejes cruzados, ¿ya? No nos va a interesar todavía eso. Solamente nos vamos a enfocar en el momento inercia, ¿ya? Porque nos interesa con respecto a un eje y ese eje lo puedo definir de una manera general. Ese es mi eje Z y se acabó, ¿no? Ya tengo mi momento inercia. ¿Está bien? Y esa cantidad Ix, Y o Iz es una cantidad escalar. Es un numerito, es un número que es componente de una matriz. Y ya está. ¿Ya? Entonces, en general, es una cantidad escalar. Entonces, cuando haces una suma de momentos de inercia, es eh, una suma algebraica directa, porque son números en sí. ¿Sí? Ahora, para eso tendrías que saber sí o sí los momentos de inercia de figuras conocidas, ¿no? Es por eso que acá tienes, por ejemplo, el momento de inercia de una varilla de longitud L. Ojo, es un momento de inercia con respecto al eje Y o al eje X, no, al eje Z, disculpa.
La varilla, esa parte es muy importante. La varilla está a lo largo del eje X, la varilla. Y lo que tenemos son ejes perpendiculares a la varilla, y ambos ejes, tanto Y o Z, pasan por el centro de masa. Entonces, esos momentos de inercia son momentos de inercia que pasan, entonces, con respecto al centro de masa, al punto medio, ¿no? Si la masa de la varilla es m y la longitud de la varilla es L, el momento de inercia, no importa sea el eje Y o Z, es un doceavo de m por L cuadrado. Si tuvieras una placa rectangular, ¿ya? De ancho B y largo C, ¿ya? Puede ser darse con respecto al eje X, el eje Y o el eje Z y son dados por esas expresiones. Con respecto al eje X, que es un eje que es perpendicular a la placa, es un doceavo de la masa por B cuadrado más C cuadrado, mientras cuando pasa por el eje Y, que prácticamente es paralela a la placa rectangular, ¿ya? Pero es paralela a la placa rectangular, pero pasa por el eje Y, es un doceavo de mc cuadrado, y cuando pasa el eje Z, es un doceavo de mb cuadrado. ¿Sí? Ya está. ¿Y qué más? Si tuvieras un prisma rectangular o denominado paralelepípedo, ¿ya? Es como especie de un prisma, ¿no? Moviéndose con respecto al eje X, Y, Z, está completamente determinado por la masa del cuerpo y por las longitudes. En todos lados, importante notar de que el centro de ese eje, ¿ya? Tú prolongas por acá, tú prolongas por aquí y tú prolongas por acá. El centro de ese eje, ¿ya? Va a ser el centro geométrico de este prisma, ¿no? El eje Y está, mira, pasa por justo por la intersección de diagonales, mira, ¿no? Ese centro coincide con el centroide, ¿no? En el eje X también, mira, ¿no? Intersección de diagonales. O sea, está exactamente, a lo que yo voy es que está exactamente en el centro, ¿sí? Y con respecto al eje Z, lo mismo, ¿no? El eje Z, intersección de diagonales. Ya está, ¿sí? Y el centro del eje del sistema coordenado está en el centro de todo el prisma. Una vez que tú conoces esos momentos de inercia, tú puedes hallar con respecto a cualquier otro eje porque conoces el teorema de Steiner, ¿ya? Si tienes un disco delgado, ¿ya? Eh, acá están los igualito, ya tienes definidos los momentos de inercia, depende el radio del disco y de la masa del disco, y depende con respecto a qué eje está hablando, ¿no? Si tienes un cilindro, lo mismo, ya está completamente definido. Si tienes un cono, ya está completamente definido. Lo único que te voy a decir es que ten en cuenta, o sea, percátate bien eh, cómo está definido el momento de inercia. ¿Está bien? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el eje y todo lo demás? ¿Está bien? Eso es lo más importante, creo yo. ¿Ya? Eh, Porque es diferente de que ese momento de inercia, por ejemplo, es con respecto al eje X, Y, Z. Pero ese sistema coordenado X, Y, Z, eh, el eje Y y el eje Z no pasan por el centro de masa, ¿ya? El eje X sí. Lo interesante es que el eje X sí pasa por el centro de masa. El centro de masa debe ser un punto, por ejemplo, más o menos a un cuarto, si es homogéneo, a un cuarto de la altura. Que más o menos por acá es el centro de masa. Si el eje X sí pasa, ¿no? Entonces tú puedes hallar movimientos con respecto a cualquier otro eje, que no pasa por el centro de masa, ¿ya? Pero paralelo al eje X, ¿no? En el caso de la esfera también está determinado y te das cuenta que todos son iguales porque la esfera es altamente simétrica, ¿no? Ya está.
Si hay alguna pregunta hasta acá, chicos, ya saben que la pueden hacer. Si no, vamos a ver el siguiente problema. A ver, dice, si la plaga que se muestra en la figura tiene una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico y un espesor de 10 milímetros, te piden que determines el momento de inercia con respecto a un eje dirigido perpendicularmente a la página que pasa por el punto O. Ya está. Entonces, el punto O está claro de que no está en un extremo, ¿no? Em, si lo llamamos con respecto al centro de masa, pues luego podríamos hallarlo con respecto al punto O, ¿no? Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es qué cosa, es que hay un hueco. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando hay un hueco? ¿Ya? Así como cuando tienes una composición de sistemas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a colocar antes de comenzar el problema, voy a colocar una observación, ¿sí? Si, ¿qué, yo lo que te dije es lo siguiente. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, dos cuerpos compuestos? Por ejemplo, tienes un anillo, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes este cuerpo geométrico, ¿no? Que es un anillo, y luego tienes un, un disco chiquito, ¿no? Tienes un disco pequeño, un disco pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú sumas los momentos, o sea, ese anillo, ojo, ese anillo, vamos a ver con respecto al centro de masa, tiene una momento de inercia IG1, ponle. Y este disco pequeño, con respecto al centro de masa, tiene un momento de inercia IG2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú sumas el momento de inercia 1 con el momento de inercia 2, estás hallando el momento de inercia de quién, ¿no? Ese IG, ¿ya? Va a ser el momento de inercia de un disco completo, ¿sí? Recuerda que eso fue lo que te dije, ¿no? Si tú sumas momentos de inercia, la suma es el momento de inercia de la composición, ¿sí? Eso esa es la figura compuesta. Figura compuesta. Eso quiere decir que tú puedes hallar IG1, o sea, viéndolo de manera contraria, tú puedes hallar el momento de inercia del anillo a partir del momento de inercia del disco grande, restándole el disco chiquito, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer. Debido a que esa es una suma algebraica directa, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí solución. Ya está, solución. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es, como están diciendo que pase por el punto y un eje perpendicular a la página y que pasa por el punto O, voy a hacer primero que haya un eje. Voy a colocar un eje por aquí, ¿no? Un eje por acá, así, ¿ya? Este es un eje. Vamos a llamarle el eje Z, ¿ya? Y ese eje Z pasa por el centro de masa. Entonces, decimos, decimos que el eje Z pasa por, por G.
¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Momento inercia con respecto a G de la figura que yo tengo va a ser igual al momento inercia con respecto a G, ¿ya? El eje G, ¿de quién? Del disco completo, ¿ya? Menos el momento inercia con respecto al punto G, centro de masa, del disco chiquito, ¿sí? O sea, lo voy a hacer por resta directa, ¿está bien? ¿Y eso por qué? Porque es bueno que tú reduzcas los problemas a figuras conocidas. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de un disco está determinado. Es con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, perpendicular es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería un medio, es un medio de la masa del disco grande, vamos a poner de la masa del disco grande por el radio al cuadrado, o el radio grande al cuadrado, menos un medio de la masa por el disco pequeño, por el radio del disco pequeño al cuadrado. Así lo vamos a llamar. ¿Ya? El radio del disco grande está determinado y el radio del disco pequeño está determinado. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, están determinados las radios, pero las masas, ¿cómo? ¿No? O sea, yo sé las radios, pero no las masas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar esto asterisco. Y lo voy a usar después. A ver, por otro lado, ¿qué tengo? La masa del disco grande, ¿a qué va a ser igual? Según lo que me dice el problema, según lo que me dice el problema, la densidad es 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Como es 8.000 kilogramos por metro cúbico, entiendo que es uniforme. ¿Ya? No me dan otra densidad, es una cantidad constante, por tanto es uniforme, así que la masa va a ser igual a densidad por volumen. Va a ser la densidad por el volumen, eh, por el volumen del disco grande, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir con el disco chiquito. La masa del disco chiquito va a ser la misma densidad por el volumen del disco chiquito, ¿sí? Ya está. Entonces, la masa del disco grande va a ser densidad y el volumen del disco grande es el área del disco grande por el espesor, que vendría a ser pi por el radio del disco grande al cuadrado, el radio del disco grande al cuadrado por el espesor que es este D minúscula, ¿no? Este espesor, vamos a llamarle espesor E, ¿qué te parece? ¿Ya? Vamos a llamarle espesor E, para no confundirnos con las letras nada más. Multiplicado por el espesor E. Y la masa del disco chiquito es la densidad pi por radio minúscula al cuadrado por el mismo espesor. ¿Está bien? Y vamos a operar esto, pues. La densidad, voy a pegarlo acá, para que me alcance espacio, ¿no? La masa del disco grande es, ¿la densidad cuánto es? 8.000. Fíjate en las unidades, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, ok. Entonces todo lo demás tiene que ser en metros para que tengas kilogramos, nada más. Pi, déjalo como pi. Radio es de 250 milímetros, o sea, 0,25 metros. Y el espesor es 10 milímetros, o sea, 0,01 metros. ¿Sí? Y ya tienes la masa del disco grande. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? Ya, vamos a operarlo, ¿ya? Es 8.000 por pi por 0,25 por 0,01. Sale 62,83. 62,83 kilogramos.
¿ya? Y la masa del disco pequeño, lo mismo, ¿no? La densidad es la misma, 8000. En ese caso tienes pi, el radio del disco pequeño es 0, 125 milímetros, que serían 0,125, que es la mitad en realidad. Y el espesor sería 0,01. Entonces, en sí, este radio es la mitad del anterior. Así que sería lo anterior dividido entre 2, que sería 31,4159. 31,42, ¿ya? 1,42. Ponle 42, ¿no? Kilogramos, ¿ya? Entonces, con eso ya tienes la masa. Eh, entonces, de asterisco, el momento de inercia con respecto a G va a ser igual a que un medio, la masa del disco grande, que es 62,83, multiplicado por el radio del disco grande. El radio es de 0,25 al cuadrado, menos un medio de la masa del disco pequeño, que sería 31,42, ¿no? Ah, acá me he olvidado algo, discúlpeme, aquí está el cuadrado y aquí está el cuadrado. Ay, aquí me he equivocado en algo. Está el cuadrado, por tanto estas cantidades no van a salir. Yo no le elevo al cuadrado cuando lo he operado, ¿no? Es pi por radio al cuadrado. Sí, ahora sí, ahora sí. Tiene que cambiar la masa de manera cuadrática, ¿no? Entonces vamos a 8000 por pi eh, por 0,25 al cuadrado eh, y por 0,1, ¿no? Ya, esa mira masa sale 15,71. 15,71. Ya está. Y la otra masa tiene que ser la cuarta parte, pero igual la vamos a operar. Sería 125 al cuadrado, ¿no? Te va a salir 3,93. 3,93. ¿Está bien? Ya está. Es la cuarta parte de la anterior. Entonces, ahora sí está correcto. Esta masa sería eh, 15,71. La otra masa sería 3,93. Y el radio sería 0,125 al cuadrado. ¿Está bien? Ya está. Y esto ya está en unidades de kilogramo por metro cuadrado. ¿No? Ya, te vamos a intentar operar todo esto, ¿eh? Sería 15,71 por 0,25 al cuadrado eh, entre 2 menos 3,93 por 0,125 al cuadrado entre 2. Me sale 0,460, así que 0,46. 0,460, ponle. Y es en kilogramo por metro cuadrado. Esto de aquí todavía no es la respuesta, ¿ya? Porque es el momento inercia. Eso aquí es el momento inercia con respecto al eje Z, que es el inercia que pasa por el centro de masa del cuerpo. Lo bueno de hacerlo de esta forma es que tanto para el disco grande como para el disco pequeño, el eje Z pasa por sus centros de masa, del disco grande y del disco pequeño. Entonces, esta cantidad IZ está correctamente determinada, ¿ya? Y G. Entonces, del teorema de Steiner, decimos luego del teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos, ¿sí? El momento de inercia con respecto al punto O
va a ser igual al momento de inercia con respecto al punto G más la masa por quién. Voy a llamarle un L cuadrado. Bueno, en este caso la distancia no sería un L, ¿no? Sería lo siguiente. Voy a verificar el eje primero. ¿Ya? El eje vendría a ser un eje paralelo al eje Z. ¿Ya? Es un eje paralelo, ¿ya? Al eje Z. ¿Ya? Ponle eje Z', ¿ya? Que pasa por el punto O y ambos ejes son perpendiculares al disco, ¿ya? Ambos son perpendiculares. Entonces, el disco es en el plano, ambos ejes salen del plano, ¿ya? Y la distancia que hay entre el punto G y el punto O vendría a ser esto, que no es más que el radio, pues el radio grande, que es este 0,250 metros, ¿cierto? Entonces, la distancia sería R cuadrado, ¿no? Que sería esto de aquí, ¿no? Te piden IDO. Ese IDO sería 0,460, que es lo que llamamos hace un momento. La masa sería la masa total, ya del disco en sí, es la masa total del disco. Las masas son 15,71 y 3,93 del disco grande y disco pequeño, así que hay que restarlas. Sería 15,71 menos 3,93 y el radio sería 0,25 al cuadrado. Entonces ya tienes momento de inercia con respecto al punto O. Ya vamos a hacer esa operación. 15,71 menos 3,93, 11,78 por 0,25 al cuadrado. Y eso le tienes que sumar 0,460. Me sale 1,196, 1,20 prácticamente. 1,20 y eso está en kilogramo por metro cuadrado. Y esta vendría a ser la respuesta, muchachos. Ya está. Bien, muchachos, hasta aquí alguna pregunta. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no se entiende? Sí, creo que sí, ¿verdad? Eso incluso se ha visto en el ciclo anterior, ¿no? Diego, dime. Sí, profesor, sí entendí. Mi duda es que se podría, ¿cómo se dice? Eh, Simplificar una ecuación más directa. O sea, Ujú. ahorita ha calculado la masa, ¿no? De cada disco y luego lo ha restado. Pero veo que el ρ se comparte, el espesor también se comparte, ¿no? Así es. Sí, En las dos ecuaciones de inercia. Por eso, para la ecuación, digo, para la ecuación total, se podría, no sé, a- ¿cómo se dice? así es. Sí, 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 claro. En lugar de colocar, lo puede haber hecho con más variables, ¿no? En realidad, eso se pudo haber colocado acá, eso se pudo haber colocado aquí sin operar. Y tendrías qué cosa? Tendrías un medio, densidad, volumen de D mayúscula de por radio al cuadrado menos un medio, densidad, volumen pequeño eh, por radio pequeño al cuadrado. Se puede simplificar varias cosas, ¿no? Un medio de densidad, un medio de densidad y para hallar IG, ¿no? Y luego cuando tienes I de O, que es todo esto, que es un medio de densidad por volumen en por R cuadrado menos volumen en D minúscula por R cuadrado. Le tienes que restar, no, le tienes que sumar la masa, que sería densidad por volumen total, que vendría a ser eh, volumen en D menos volumen en D minúscula, y eso nuevamente por R cuadrado. ¿Sí? Ya, Eh, pues. sí, entonces sí, sí, se puede, sí, sí se puede, incluso se puede reducir bastante, se reduce bastante. En ese caso sí lo operé a paso a paso, ¿sí? Ya está. Las más se suman. Am, las masas se suman
Acá, en este último paso, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa. Em, este M de acá, este M, ¿ya? Es la masa, vamos a poner aquí. Esto aquí es la masa del anillo, ¿de acuerdo? Ese M que está ahí es la masa del anillo, ¿ya? No es la masa del disco grande ni el disco chiquito, es la masa del anillo. Y este IG es el momento inercia de masa del anillo, ¿ya? Del anillo, ojo respecto al eje Z, ¿ya? Pero ambas cantidades son del anillo, ¿no? No es del disco, ¿no? Entonces, si como M minúscula es la masa del anillo, tengo que restar la masa del anillo grande menos la masa del anillo pequeño. Así es. Sí, como digo, en el último paso eh, se tienen que restar las masas. ¿Está bien? ¿Estamos bien, Carlos? ¿Sí? Ahí, listo. Listo. Entonces, bien, entonces hasta acá, bueno, si hay más preguntas, adelante, chicos. Si no, continuamos. ¿Bien? Eso aquí lo voy a borrar más que nada porque no quiero que cuando vengan a solucionar se confundan. En sí, esas operaciones se pudieron haber reducido bastante, ¿no? En realidad, yo también prefiero hacerlo así, ¿no? O sea, en realidad formar una expresión matemática única y reemplazar el final, ¿no? Es lo que se aconseja en realidad, ¿no? Trabajar todo con variable y al final reemplazar, ¿no? Eh, en ese caso decidí reemplazar antes, ¿no? Profesor, una consulta. Dime. Eh, el momento de inercia que está yendo es con respecto al eje X, ¿no? Porque según el formulario que dio en las anteriores diapositivas, eh, bueno, para el eje Z hay otra fórmula que es un cuarto, no sería un medio. Ah, velo de la siguiente manera. O sea, si estas expresiones, acá por si el eje Z, aquí el eje X, aquí el eje Y. Incluso cuando tú ves diferentes referencias, tú vas a tener vas a ver diferentes ejes. Solamente que ahora, ¿quién es el eje Z? Sería ese Z y XY sería así, ¿no? El eje tú lo eliges. Tú dices, "Ah, ya, yo le llamé Z, pero no quiere decir que voy a usar la formulita del eje Z, no. Tú tienes que ver la geometría. ¿Cuál es mi eje Z? Ah, mi eje Z es aquel eje que es perpendicular al disco y pasa por el centro. Ah, entonces tengo que usar esta expresión, ¿no? Y tú le puedes llamar como sea. O sea, tú le puedes llamar, le puedes llamar eje U, ¿no? Eje U. ¿No? Tienes un disco y este que sea el eje U. No hay fórmula para el eje U, no, no, pero identifica. El eje U es aquel eje que pasa por el centro de masa. Ah, y lo comparas. Ah, corresponde al eje X, correcto. Entonces uso este. ¿Cuál eje pasa por el centro de masa? Uso este. ¿No? ¿Está bien? Sí. Es más que nada, tienes que Sí, compararlo. ya lo ¿Sí? entendí ya, Ya gracias. está. Este, mm, sí, en realidad es un punto importante. Ya no es nada trivial, ¿no? Porque en realidad las expresiones, ese sistema o esas formulitas que están acá solamente son para esos ejes. O sea, el eje cambia, ¿ya? Y no solamente cambia de posiciones, ¿no? El eje Y en X, el eje Z en otro lado. Basta que el eje rote, o sea, imagínate, cambia así, rota, y ya los momentos de inercia cambiaron también, ¿sí? Entonces, es muy importante que sea para esos ejes que están acá, y de manera muy, muy particular para esos ejes, ¿está bien? Eh, si mal no sí, 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 claro, se hace esto, ¿no? Ustedes saben allá el momento de inercia para un sistema de ejes rotantes, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, debes haberlo visto. Debes acordarte del círculo de Moore. Ya es algo que se ve casi al finalizar el curso de estática, ¿no? En el cual puedes hallar momento de inercia respecto a un eje que ha sido rotado respecto a otro, ¿no? Ahí se trabaja bastante con el momento de inercia de área, pero es muy análogo a esto. ¿Ya? A veces se puede hallar. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Tengo 23, bueno, como 22 existentes. Vamos a informar esto. Listo. Ejemplo número 2 te dicen, determine el momento inercia de la placa en la figura respecto al eje X, ¿no? Te piden que lo hagas respecto al eje X. Ya. Acá mm, tienes dos vías, ¿ya? Vamos a analizar, estas vías, ¿ya? Ya tienes varias formas de hacerlo. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar solución. ¿Ya? En este caso es una placa y esa placa en la, está en el plano XY, ¿no? Entonces, es muy importante esta expresión del momento inercia. El momento inercia igual a la integral, ojo, una integral de r cuadrado por diferencial de masa. Es muy importante esta expresión y no ya la expresión reducida con el volumen. ¿Por qué? Porque la expresión reducida con el volumen, o el diferencial de volumen, es para un cuerpo volumétrico. En este caso no tenemos un cuerpo volumétrico. Yo tengo un cuerpo plano, ¿no? Superficial. ¿Ya? Entonces aquí es una superficie. En ese caso, la superficie, decimos, el diferencial de masa, en lugar de escribirlo como rho diferencial de volumen, lo voy a escribir de la siguiente forma. Lo voy a escribir como sigma por el diferencial de área. ¿Está bien? Donde sigma vendría a ser la densidad superficial de masa. Ahí se le llama esa. No es la primera vez que se escucha ese nombrecito. Esta es la densidad superficial de masa. ¿Sí? O densidad superficial nada más, le llaman esto. ¿Ya? Em, la placa no te dicen nada acerca de si está o no uniformemente distribuida. Por tanto, yo voy a considerar que la placa tiene distribución uniforme. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar, vamos a considerar que sigma de x, y en el plano es igual a sigma sub 0 constante. ¿Está bien? Ya está. Ahora, el diferencial de área, ¿qué vamos a hacer con el diferencial de área? Ya, entonces, tienes lo siguiente. El diferencial de área, tienes dos vías, ¿ya? Tienes dos vías. Podrías hacer es eh, tomar este diferencial de área. Este diferencial de área tiene un ancho diferencial de x en el eje x y un ancho diferencial de y en el eje y. ¿Sí? Un ancho diferencial de x en el eje x y un ancho diferencial de y en el eje y. ¿De
acuerdo? Entonces, además, el diferencial de área, esto es igual a ¿qué cosa? A diferencial de X por diferencial de Y. Es como el área de un rectangulito, pues, ¿no? De X por de Y. De esa manera, yo puedo reducir bastante mi presión, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, el momento inercia, ¿ya? Con respecto al eje X, vamos a llamarle IX, ¿ya? ¿Va a ser qué cosa? Va a ser la integral ¿de quién? De la distancia del eje X al diferencial de masa. Esa distancia es esto, es esta distancia de aquí. Es un Y, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado porque este Y no es este Y de aquí, ¿ya? Ese Y no es el mismo. El Y está es un Y del diferencial de área. Esta ecuación que tú ves acá, X igual a Y cuadrado, es la ecuación de la frontera. Solamente la frontera es así. Solamente la frontera se comporta de esa forma. Pero ese Y no es de esa frontera. ¿Está bien? Y la integral sería la integral de la distancia, que sería Y cuadrado. Y cuadrado. Vamos a colocarle, ¿qué te parece si le colocamos a ese Y, para que no se confunda con el Y de arriba, le vamos a colocar Y prima, ¿ya? Es Y prima al cuadrado por diferencial de masa, pero ese diferencial de masa es densidad superficial por diferencial de área, que vendría a ser, bueno, ponle diferencial de área aquí. ¿Está bien? Y decimos 0 sale la integral, vendría a ser sigma sub 0, la integral de y prima cuadrado, y diferencial de área vendría a ser diferencial. Bueno, como si le he puesto a ese y prima, ponle de x prima, de y prima para que no haya ningún problema. ¿Ya? Porque también esos son del diferencial. De x prima por de y prima. Ya está. ¿Sí? Ahora, ahora. am, el tema es un límite de integración. Si yo tengo dos diferenciales, yo voy a tener dos integrales también aquí, ¿no? Sigma cero, y acá tengo una segunda integral porque tengo dos integrales, dos diferenciales. ¿Ya? Son integrales de superficie. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener cuidado con los límites de integración. Antes de eso, creo yo que es importante que termine la letra K, ¿no? K sí es importante que le termine antes. Creo que se puede hallar, ¿no? Porque cuando X es igual a 4, Y es igual a 3, ¿no? Entonces, vamos a ver qué observación, ¿no? De la figura, cuando X es igual a 4, esto es igual a K por Y igual a 3, o sea, 3 al cuadrado. Entonces, K es 4 novenos. Entonces, la ecuación es X igual a 4 novenos de Y al cuadrado. O lo que es equivalente, ¿ya? Lo que es equivalente a decir Y, Y igual a 3 medios por la raíz de X. ¿Sí? Que es lo mismo, ¿ya? 3 medios por la raíz de X. ¿Está bien? Entonces, una primera integral sería así. Cuando tú integres Y, va a tener sigma sub 0. Esta va a ser, voy a colocarla así, mira.
es hacer la integral en X, ¿ya? Diferencial de X prima, ¿ya? Y dentro voy a tener la integral de ¿quién? En Y prima, que es Y prima al cuadrado por diferencial de Y prima. Pero ese Y está yendo de 0 hacia esta función Y. O sea, Y prima, es importante hacer la integración. Y prima va desde 0, ¿ya? Porque desde 0 hasta la frontera. Pero la frontera es 3 medios, es 3 medios por raíz de X. ¿Está bien? Es 3 medios por raíz de X. Y X ahora sí va de 0 hasta 4. ¿Está bien? Espero que esté claro esto. ¿Ya? O sea, aquí es cálculo de una integral de superficie. Si X vendría a ser sigma 0, la integral de 0 a 4. Lo que es integral es y cubo sobre 3, o sea, sería un tercio, ¿sí? Es un tercio de y cubo. Eh, Sería y prima al cubo, ¿no? Y está evaluado de 0 a 3 medios por raíz de X. Y luego tienes diferencial de X prima. Si de X va a ser igual a ¿qué cosa? A sigma 0 sobre 3, sale el 3, la integral de 0 a 4. ¿De quién? De y prima al cubo evaluado a esto. Entonces sería 3 medios por raíz de X al cubo. En 0 es 0 por diferencial de X prima. ¿Ya? De que sería el diferencial de X, ¿no? Sería el diferencial de X nada más, ¿no? Y ya está. El mismo X. Ningún problema. El mismo X. En el caso del X sí. En el caso del Y no. Tengan mucho cuidado. En el caso del Y no es el mismo. ¿Ya? De ahí tienes y de X igual a qué cosa. Bueno, sería 27 entre 3 9, ¿no? Sería 9 sigma 0 sobre 8 X a la 3 medios. Y X a la 3 medios es la integral de X a la 3 medios sería X a la 5 medios, ¿no? 5 medios por 2 quintos. ¿Sí? Y evaluado de 0 a 4. Espero que no me esté equivocando. ¿Ya? Pero no estarme equivocando en el cálculo. Ya sería X a la 5 medios evaluado de 0 a 4. Así que solamente lo evalúas en 4 nada más. Entonces, y de X sería 9 sigma sub 0 sobre 8 multiplicado por 2 sobre 5 multiplicado por 4 a las 5 medios. ¿Cuánto es eso? ¿No? Bueno, 4 a las 5 medios, con raíz de 4 es 2, 2 a las 5, 2 a las 5 es 32. 32 por 2 es 64. Entre 8 es 8. Entonces esto te va a quedar un 8 arriba. 9 por 8 es 72. 72 quintos de sigma. Sale 72 quintos de sigma sub 0. Y ya está. Sí, es la respuesta. ¿Está bien? ¿Cuatro novenos? ¿Cuatro novenos es? No. ¿Seguro? Vamos a ver, vamos a ver. O me está dando me está diciendo de un cálculo intermedio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver con calma. Me parece que es 72 quintos, ¿ah?
Ya, a ver. Esa integral es de 0 a 4, ¿sí? ¿Ya? Y es con respecto a x. Y lo que va acá adentro es otra integral que va de 0 hasta, ¿qué cosa era? Era 3 medios de la raíz de x. 3 medios por la raíz de x. Y aquí, ¿qué cosa estoy integrando? Estoy integrando y cuadrado. Y cuadrado. Y cuadrado diferencial de y. 72 quintos sale. ¿Está bien? Sí, está bien. 72 quintos. Ya está. Ya está. Entonces, este de aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien con eso o no? ¿Entiendes lo que acabo de hacer? Ya. Ahora, hay otra manera. Hay varias maneras. ¿Ya? Em, pero y la voy a mostrar más que nada para que tengas la forma, ¿ya? Otra forma. Otra forma, ¿ya? A ver, una de las formas, como es con respecto al eje X, ¿ya? Una forma sería de que tú tomes varillas verticales, ¿no? ¿Sí? Tomas varillas verticales. Si tomas varillas verticales tienes un problema ahí, ¿ya? Si tomas varillas verticales, tienes que tener en cuenta que como estás hallando con respecto al eje X, entonces la distancia de cada elemento de la varilla vertical es diferente. Pues recuerde que es la distancia del eje al diferencial. Si no varías verticales, entonces ¿hacia qué punto lo tomas? ¿No? Entonces ahí no se podría. La otra manera sería que tomes varillas horizontales. Y ahí sí se podría. ¿Ya? Ojo, cuando te digo que no se puede varillas verticales, no es porque no se pueda. Sí se puede, pero hay que tener en cuenta otras cositas. ¿Ya? Que luego te voy a comentar. ¿Ya? La mejor manera es que tomes varillas horizontales. Este es el eje Y, este es el eje X. Lo voy a dibujar nuevamente porque no quiero malograr el gráfico que está en la figura. ¿Ya? La curva vendría a ser esta de acá. Esta vendría a ser la curva. Ya está. Este punto es 4. Este punto es 3. ¿Ya? Y lo que se aconseja es tomar varillas horizontales. Digamos, tienes esta varilla de acá. ¿Ya? Un elementos rectangulares de área. ¿Ya? Ese elemento rectangular tiene un ancho diferencial de y. ¿Sí? ¿Y por qué es aconsejable tomar esto? ¿Por qué? Porque no te olvides que la integral es de la distancia del eje al diferencial. Y acá sí puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la distancia del eje al diferencial es el mismo. Es esto. Es y, ¿no? O bueno, o y prima, ponle. Es y prima. Es siempre y prima. Entonces tú puedes generalizar todo esto. Entonces sí vas a poder integrar directamente así. ¿Ya? A diferencia de unas varillas verticales, ahí no podrías. Lo puedes integrar, que en fin de cuentas es un proceso que acabo de hacer yo en la integral doble. ¿Ya? Pero bueno, si te das cuenta, esta función, este diferencial, el diferencial de área, en este caso sería el diferencial de y, que es el ancho, multiplicado por la altura de esa varilla, esa barrita horizontal. Y esa altura, espero que estemos de acuerdo de que es 4 menos 4 novenos, 4 novenos de y cuadrado. Esto de aquí es este ancho.
4 menos 4 novenos de y cuadrado. Ese ancho de la varilla diferencial, tiene esa función. ¿Sí? O sea, estoy restándole, estoy volteando la función, estoy diciendo, ok, el tope es 4, el tope es 4 y le estoy restando este pedazo. Y este pedazo satisface esta función. 4 novenos de y cuadrado. Sí, es todo menos ese pedazo. Es 4 menos 4 menos y cuadrado. O sea, el diferencial de la sería 4 menos 4 menos por y cuadrado multiplicado por el diferencial de y, que sería el ancho del diferencial. ¿No? Entonces, ¿cómo hallas el momento de inercia con respecto al eje X? Sería la integral de quién? De y cuadrado, por el diferencial de masa, que vendría a ser sigma sub 0 por el diferencial de área. El diferencial de área es todo esto, mira, es 4 menos 4 novenos de y' al cuadrado por diferencial de y prima, ¿no? Y date cuenta que ahora sí es prima, ¿no? Date cuenta que ahora sí, este, ahora sí, toda la integral es respecto de y, ¿no? Y y varía de 0 a 3, ¿sí? Y es solamente es integrar nada más esto, pues, ¿no? Y de x sería, bueno, sigma 0 sale. Voy a hacerlo rápidamente, ¿no? Sería 4 sigma 0 y cubo sobre 3 evaluado de 0 a 3 menos 4 novenos de sigma 0 y quinta sobre 5 evaluado de 0 a 3, ¿no? Voy a poner una línea acá para delimitar esta operación, ¿ya? Y de x debería ser eso. ¿Está bien? ¿Sí? Eh, y debería ser lo mismo. No sé si lo puedes operar eh, y me dices si sale lo mismo, ¿ya? Ya. Entonces, de aquí tienes dos maneras, ¿ya? Dos maneras de poder hacer esto, ¿ya? Tienes dos maneras de poder hacer esto. Este, incluso, solamente para que lo veas, mm, voy a hacer eso, ¿no? Vamos a integrar, esta integral es 0 a 3, acá tienes y, ponle y nada más, y cuadrado, por 4 menos 4 novenos de y cuadrado, por diferencial de y. Ahí está, 72 quintos. Y obviamente tienes un sigma cero, pues, ¿no? 72 quintos de sigma cero. ¿Sí? Entonces, tienes dos maneras de poder resolver esa integral. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, siempre busca el criterio de cómo resolverlo. Nada más. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Ya está. Ahora, una tarea podría ser la siguiente. ¿Qué te parece si resuelves esto, pero usando varillas verticales? ¿No? ¿Cómo lo haces? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces, cómo hallas el momento de inercia por una varilla vertical? ¿No? Ya está. Te lo dejo ahí de tarea. A ver, dice, la parte de la máquina mostrada está formada por el mecanizado de una superficie cónica de un cilindro circular para B igual a H medios. Determine el momento de inercia de masa y el radio de giro de la pieza de la máquina con respecto al eje Y. Ok, 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 ok. Con respecto al eje Y. Listo.
Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado, tener un poco de cuidado eh, aquí, ¿sí? Vamos a tener un poco de cuidado con respecto a esto. ¿Por qué? Porque date cuenta que esta, o sea, si bien es cierto, esta figura que está formando por dos, dos figuras restadas, sería un cilindro, y el cilindro hay que quitarle el cono, ¿no? Entonces, yo tengo acá lo siguiente. Eh, Vamos a colocar solución. Entonces, el momento inercia con bien respecto al eje Y, ok, momento inercia con respecto al eje Y, que ojo, coincide con el centro de masa tanto del cilindro como del cono, o sea, el eje Y pasa por el centro de masa, entonces, eh, I de Y va a ser igual a el IG de quién, del cilindro, menos el IG del cono, ¿está bien? Es IG del cilindro menos IG del cono, ¿ya? El IG del cilindro que es igual, vamos a ver las formulitas. ¿Ya? Ojo, por un eje que pasa por el centro, ¿ya? Un eje que pasa por el centro. Un ratito voy a mover un poco lento esto. Lo voy a grabar, no es que me borre todo. Ya está. Entonces, em, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que el un momento de inercia del cilindro, ¿ya? Es, ¿qué cosa? Es esto, ¿ya? Es un doceavo, con respecto al eje X, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero ese cilindro no es el cilindro que yo tengo. Ese origen, ¿ya? Ese origen pasa por el centro, o sea, está en el centro de masa, ¿ya? Ese origen está en el centro de masa. ¿En qué eje es relevante esto? Quiero que te des cuenta de lo siguiente, ¿no? Yo puedo hallar el momento de inercia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. No, queda muy poco tiempo, ¿ya? Pero si no me alcanza tiempo para poder explicarlo todo, lo voy a dejar planteado y ya mañana lo sigo analizando. No, el día miércoles. Ya. Aquí ya. Ya. Te vamos a colocar dónde, dónde el momento inercia. Ojo, nuestro eje en cuestión coincide con el eje X, ¿no? Ese es el eje que pasa por el centro de todo el cilindro. Vamos a un poco en el cilindro primero. El tema está en que ese centro es el centro de masa, ¿ya? Es el centro de ese eje, está en el centro de masa del cilindro, ¿no? Entonces, si yo muevo el eje, o sea, si yo muevo, por ejemplo, si yo lo muevo a la base del cilindro, por ejemplo, ese que sea mi eje nuevo, voy a decir que es el eje Z', o es este que sea mi nuevo eje, ¿no? Mi eje Y', por acá está mi eje Z', y el eje X coincide con el eje X'. O sea, este eje que está en la base es el mismo eje de acá, porque este origen está en la base, ¿ya? Entonces, como tengo que mover el eje, ¿no? Puedo aplicar teorema de ejes paralelos. Pero ojo, quiero que te fijes lo siguiente. El teorema de los momentos de inercia van a cambiar, sí,
pero no van a cambiar para el eje X. Van a cambiar para el eje Y, Y' y Z'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia entre el eje Y el eje Y', sí es una distancia, en este caso es L medios, por ejemplo, ¿no? Y entre Z y Z' también es Z medios, es L medios. Pero la distancia entre el eje X y el eje X' no es la misma. Por tanto, el momento inercia con respecto a, a este eje que está acá, el eje Y, ¿ya? Va a ser igual a un medio de la masa por el radio del cilindro, que en este caso es A al cuadrado. ¿Sí? Eso es para el cilindro. Aquí obviamente confunde un poco. Voy a hacer lo siguiente para que no se confundan. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si hacemos así? Voy a llamar a este mi eje Y. A este le voy a llamar el eje X y a este le voy a llamar el eje Z, ¿no? Y obviamente este va a ser el eje, este va a ser Y de Y de X y de Z, ¿no? Ahí está, justo lo que le comenté a su compañera hace rato, de cómo cambiaría, ¿no? Yo lo que estoy analizando lo siguiente, estoy hablando de un sistema de ejes Z' y X'. Entonces, los momentos de inercia para X' y Z' sí cambiarían, pero para y Y' no, porque el eje Y y el eje Y' sí coinciden. Por tanto, el momento de inercia del cilindro va a ser el mismo, va a ser un medio de la masa por A cuadrado. ¿Está bien? Pero es, ya falta. Y que en el caso del cono, vamos a hacer el mismo análisis para el cono, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, el cono no tiene la misma forma, ¿ya? ¿Ya? El cono está en otra posición, quiero que te des cuenta, o sea, el cono está más tirando para este lado, ¿no? La base está en la parte de arriba, ¿no? ¿No? Entonces, a este le voy a llamar el eje Y, ¿sí? A este le voy a llamar, vamos a hacerlo así, nada para poder comparar bien, ¿ya? Este que sea el eje Y, este que sea el eje Z y este que sea el eje X, ¿no? Y si nosotros vemos, ¿ya? Si nosotros vemos, nuestro cono está en la misma posición que el cono de acá, sí, solamente que la base, o sea, en la punta del cono no llega hasta el origen. ¿Está bien? La punta del cono no llega hasta el origen. ¿Ya? Entonces, ojo que aquí tengo que cambiar, ¿ya? Aquí tengo que colocar Y, ah, Y, y acá le voy a colocar X. Ya está. Ahora sí. Entonces, no llegas al origen, pero ojo, no importa. ¿Por qué? Porque la distancia del centro al, a la base del cono es H, y el Y no depende de H, solamente depende del radio. O sea, el momento de inercia con respecto al eje Y no depende de la altura del cono, solo depende del radio del cono. Pues no importa qué altura tenga, lo importante es que sea un cono, ¿ya? Lo importante es que sea un cono y que y que tenga un radio A determinado, ¿sí? Por tanto, si quiero hallar o quiero usar la formulita del cilindro, el momento inercia con respecto al eje Y del cono, ¿ya? Va a ser igual a 3 décimos de la masa ojo, es de la masa del cono, y acá es de la masa del cilindro,
¿ya? La masa del cono y la masa del cilindro, multiplicado por, en este caso el radio del cono es a cuadrado. Ya está. ¿Está bien? Y listo. Y solo le tengo que restar esas dos cantidades. ¿Está bien? Bien, hasta acá. Ojo, ¿dónde entran las alturas? Tanto el cono, el cilindro y las masas. Ahí está información, ahí está la información de las alturas, ¿no? Pero no en la expresión del momento de inercia, eso voy. ¿Ya? Voy a acabar ese problema el día miércoles. Sí, por favor estudien esto porque después este cálculo importante se ve después en cinética de un cuerpo rígido. ¿Ya? Si hay alguna pregunta la pueden hacer, si no ya vamos por terminar la clase del día de hoy. Bien, bien muchachos. Cuídense, nos estamos viendo. Ya está. Nos vemos chicos. Hasta luego. No, es el sábado 14. Corre una semana. ¿Sí? Ángeles, la práctica 2 corre una semana. Ya la práctica 2, la práctica 3 y la práctica 4 van a correr una semana. Ya el final le informo después. ¿Sí? Listo, cuídense, nos vemos.